Ahí está grabando. Ah, perfecto, gracias. Bueno, lo que hoy nos toca ver es la segunda parte de funciones. Ya recordamos que habíamos visto funciones en la clase anterior, que es lo que entró a parcial, si no recuerdo mal, que había entrado a parcial. Eh, y lo más importante que nos tenemos que acordar que era una función, era una relación entre dos conjuntos, en donde a cada elemento de un primer conjunto le correspondía un solo elemento del segundo, ¿verdad? Que a cada x le corresponde un y. Y solo un y, no más de uno. Bueno, y después vieron en la teoría de la última clase que, perdón, voy a silenciar para acá para que no se escuche el ruido. Si necesitan hablarlo, prenden a su micrófono. No puedo silenciar. Andrea Lamoglia, si puede silenciar, por favor, vos, porque para que no escuche el retorno del micrófono. Bueno, y entonces lo que vieron la vez pasada en la última clase teórica, es dos funciones particulares. Una es la recta y otra es que es la función polinomial de primer grado, que su representación gráfica es una recta, y la otra era la función polinomial de segundo grado, que es una parábola. ¿Bien? Estas dos en particular tienen particularidades que las describen, que por ahí en otras funciones no tienen tantos elementos como en esta. Vamos a empezar viendo la recta en este caso, o la función lineal de primer grado. Entonces, en este primer ejercicio, más o menos así son los ejercicios del práctico, nos dice que indique la pendiente ordenada al origen y represente gráficamente la siguiente función, que nos dice f de x igual a menos 2x más 3. ¿Bien? Si la vemos, es una función polinomial de primer grado. Tiene la forma de un polinomio. ¿Se acuerdan lo que es un polinomio, supongo? Si alguien no se acuerda, me avisa. Y es de primer grado porque el exponente más grande que tiene x es 1. ¿Bien? En este caso tenemos dos términos, un exponente lineal, que sería este de grado 1, y el exponente y este que es el término independiente. ¿Bien? O sea, tenemos lineal, independiente. Y habíamos visto, ¿se acuerdan cuáles eran las cosas que representaban cada uno de estos números? ¿Se acuerdan? ¿Si alguien se acuerda? ¿Sí o no? Nada Sí. más. ¿Sí? Este número de acá, que está solito, que es el término independiente, también se le llama, en este caso, ordenada al origen. ¿Y por qué se llama así? Porque cuando x vale 0, el f de x vale 3, o sea, vale solo ese numerito. ¿Bien? Y ese número nos representa la intersección de esta función con el eje y. Para x igual a 0, ¿se acuerdan del parcial anterior? Si hacemos la intersección con el eje y, tendríamos que hacer x igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Y la intersección con el eje x, hacíamos y igual a 0. Bueno, en este caso la intersección con el eje y la vamos a poder ver de este número que está solo, que es la ordenada del origen. Y después tenemos este otro número que acompaña a la x, que es la pendiente. La pendiente de la recta, ¿bien? Tenemos una recta y las rectas tienen pendiente. Bueno, ese numerito que está ahí nos representa la pendiente, que en este caso es menos 2. Ya vamos a ver gráficamente qué significa eso. Entonces, bueno, para ver, responder a la primera pregunta, la pendiente es menos 2, que sería el coeficiente que es de la x, el numerito que acompaña a x, y la ordenada al origen es 3, que sería el término independiente. ¿Bien?
¿Y qué más? Y bueno, lo que les decía, que la gráfica de una función polinomial de primer grado es una recta. Entonces vamos a hacer la representación gráfica de esta recta. Déjenme que la copie acá, menos 2x. Bueno, hay muchas formas de hacer la gráfica de una recta. Ustedes habían visto en práctica una que era moverme uno a la derecha siempre y hacia arriba o hacia abajo el numerito que tenga ahí, en este caso es 2. ¿Está bien? Menos 2. Menos 2, gracias. Entonces eso habían visto ustedes. ¿A partir de dónde? De la ordenada del origen. Entonces lo primero que podemos hacer es marcar la ordenada del origen, que me va a indicar que en el punto 3 va a cortar el eje Y. Y con este numerito hacemos 1 a la derecha, o sea, nos venimos hasta acá, y desde acá hacemos 2 para abajo. 1, 2, y tenemos ese punto. Y una vez que tenemos ese punto, ¿qué hacemos? Los unimos. Bueno, voy a ver si me puedo hacer una recta, más o menos. Hagan de cuenta que es una recta y que está muy linda, pero sería poner la regla y unir esas cosas. No parece para nada una recta, pero bueno, no me sale en papel, es más difícil todavía que me salga acá. Bueno, más o menos por esos puntos. Bueno, ¿se entiende la idea? Ponen la regla entre esos dos puntos y los unen. ¿Bien? Entonces, acá yo les voy a decir, lo que ustedes hacían era marcar primero, marcar ordenada al origen, y después, en este caso hacíamos una unidad a la derecha y en este caso menos 2 unidades, dos unidades hacia abajo, porque tenemos menos, entonces nos movíamos hacia abajo. Y con eso marcamos el otro punto y los unimos con la regla. ¿Bien? Otra forma de graficar una recta, que es la que yo usé, porque esto de acordarme para dónde me movía siempre me costó, marcaba dos puntos cualquiera. ¿Y cómo elegía esos dos puntos? Le daba dos valores a x. Por ejemplo, x igual a 0. Me voy a dar un ejemplo. Otra forma. Entonces yo decía, bueno, si x vale 0, entonces ¿cuánto tiene que valer y? Me vengo acá y hago menos 2 por 0, 0 más 3, 3. Y entonces ahí obtengo el primer punto, que es el 0, 3. Fíjense, justo el que marcamos acá con la ordenada del origen. ¿Ya? Y después iba y daba cualquier valor, no sé, x igual a 1. Qué sé yo, el que más le guste. Si x vale 1, iba a valer menos 2 por esto. Menos 2 por 1 es menos 2 más 3, también va a valer 1. Entonces el otro punto que voy a marcar va a ser el 1, 1. ¿Bien? Y justo es acá el otro punto que marcamos. Que sean los mismos puntos es una casualidad. Podría haber puesto x igual a 5, x igual a 2, otro número que me guste más. ¿Se entiende? Y una vez que tengo dos puntos, uno en la recta. Porque, a ver, para graficar una recta solo necesitamos dos puntos. ¿Cómo encontramos esos dos puntos? Y bueno, cada uno los encuentra como más fácil les resulte. Perdona, Juan, sí. Una consulta. Decir. Acá, esta forma que estás mencionando vos ahora, me parece mucho más sencilla y más entendible que sí o sí, como había explicado la profe, de moverse uno hacia la derecha y después subir o bajar dependiendo de cuánto sea el numerito del que acompaña a la X. Pero ella dijo que esa era la forma que ella enseñaba y esa era la forma con la que quería que hagamos. A ver, le voy a marcar acá la diferencia entre las dos formas. Ustedes al final para esto, ¿nosotros qué le vamos a decir? Por ejemplo, grafiquen un ejercicio como este. Dígame quién es la pendiente, quién es la ordenada y grafique la recta.
Para graficar la bola, graficas como quieras. Pero eso no significa que uno tiene que perder de vista qué significa la pendiente de la recta. ¿Bien? Perfecto. La pendiente de la recta, en este caso, va a significar que si vos te moves una unidad hacia la derecha y la cantidad de unidades que te diga el numerito con el signo para arriba o para abajo, vos vas a llegar de vuelta a la recta. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos pasa acá? Nosotros partimos de acá de un punto y moviéndonos una unidad a la derecha y dos hacia abajo, volvemos a caer en la recta. Y si acá vuelvo a hacer lo mismo, hago una unidad a la derecha y dos hacia abajo, si esta recta estuviera bien dibujada, volvería a caer en un punto de la recta. Claro. Entonces, en cualquier punto que vos te muevas, si vos haces la reglita de moverte con la pendiente, vas a llegar a otro punto de la recta. ¿Se entiende? Sí, Juan, perfecto. Entonces, eso es algo que lo tienen que entender y saber por ahí para alguna pregunta conceptual. Ahora, ¿y siempre es uno hacia la derecha? Bien, ahora yo te voy a dar otra forma. Lo de moverte una unidad hacia la derecha y dos hacia arriba o abajo, o en este caso, porque es dos hacia abajo, es como una regla que nos puede servir de que, a ver, nos acordamos que es hacia la derecha 1 y el número me dice hacia arriba o hacia abajo y nada más. ¿Bien? Lo que, como yo lo aprendí en su momento, lo entendí y solo por una cuestión de precisión nada más es la que utilizo, es cuando en general tengo una fracción, porque en general las herramientas van a ser fracciones, no siempre van a ser números enteros. Si por ejemplo tengo un tercio, les voy a poner un ejemplo acá. Déjame que borre esto. Pantalla. ¿Cómo hago para borrar todo? Si por ejemplo tengo y igual a un tercio x más 1. ¿Está bien? Si yo acá quisiera hacer lo de moverme uno hacia la derecha y hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al número, tendría que ver cuánto vale un tercio. ¿Verdad? Entonces tenía que mover un tercio para arriba. O sea que yo, ¿qué haría? Marcaría esta, que estaría acá, la ordenada de origen, y de ahí hacemos uno a la derecha, y en este caso un tercio para arriba, que sería agarrar la unidad, partirla en tres, y más o menos por ahí estará el otro punto. ¿Está bien? Y unimos. Sí, sí. Ya tengo dos puntos de la recta, los uno. ¿Bien? Ahora, como acá no tengo cuadritos, eso puede quedar después que algunos puntos no queden bien ubicados. Entonces, lo que vamos a ver es que acá tenemos un numerador, que en este caso es 1, ¿está bien? Y un denominador, que en este caso es 3. Serían estos dos números, numerador y denominador. ¿Se entiende? Tenemos una fracción. Entonces, ¿cómo es la regla que yo aprendí? Que después la vi de muchas formas y mucha gente me la explicó de distintas formas y moverme de distintas maneras, pero es básicamente lo mismo. En vez de moverme uno para la derecha y un tercio para arriba, yo digo, bueno, me voy a mover 3 a la derecha y 1 para arriba. ¿Bien? Y considero el numerador, en mi caso, yo siempre pienso que el numerador va a ser 3 tercios hacia la derecha. ¿Bien? Y el numerador me va a indicar para arriba o para abajo de acuerdo al signo que tenga adelante. En este caso el signo que tengo adelante es un más, porque es más un tercio. ¿Se entiende? ¿Y cómo me movería? Me movería 1, 2, 3 a la derecha y subo 1, paro acá. Entonces mi recta sería esta. Bueno, y si se fijan y la hacen con regla y queda más o menos bien dibujada, esto es aproximadamente un tercio, o sea que este es el otro punto que ustedes hubieran marcado. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo marcarla de cualquiera de las formas que le estás diciendo, a la que te resulte más fácil y práctico. Claro, es lo mismo marcarla de cualquiera de las formas. Si y acá en este caso, sí, utilizando este método que vos decís, si yo me moviera 6 hacia la derecha, saliendo de la ordenada de origen que es 1, tendría que subir 2, digamos. Claro,
ahí lo que estarías haciendo, digamos, medio mentalmente, es pasar del 1/3 al 2/6. O sea, multiplicar por 2 sobre 2, que es lo mismo que multiplicar por 1. Entonces, la pendiente en realidad lo que nos indica en la recta es, si nos movemos una cierta cantidad de x, cambiamos la variable independiente, sería una cierta cantidad, ¿cuánto varía la variable y? Y acá esa variación tiene una relación lineal, por eso se llama también función lineal. ¿Se entiende? En este caso, fíjense que si el x crece, ¿qué pasa con el y? También va a crecer. Y entre ellos hay una proporción, que es 1/3. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, y si ven videos de YouTube, capaz que le dicen, bueno, el numerador siempre es hacia arriba y el denominador derecha o izquierda de acuerdo al signo, por ejemplo. O que les tome alguna otra manera de considerar esa pendiente. Pero lo que tenemos que saber es que la pendiente nos indica qué relación hay entre x e y. Nos movemos hacia la derecha tantos lugares, hacia arriba tantos lugares y vuelvo a caer en la misma recta. Fíjense que si me paro acá y me muevo 3 lugares a la derecha y 1 para arriba, vuelvo a caer acá. Si esta recta estuviera bien dibujada, pasaría por ahí. Y si uso la otra forma que les enseñó la profe, si muevo 1 a la derecha y subo 1, vuelvo a caer en la recta. Subo 1/3, perdón, vuelvo a caer en la recta. ¿Bien? Y no importa en qué punto yo me pare, si me muevo por la pendiente, vuelvo a caer en la recta. ¿Se entendió? Entonces, a la hora de que le digan, bueno, a ver, grafíquenme una recta, ustedes dicen, bueno, el pendiente de ordenada al origen, marcan la ordenada al origen y se mueven por la pendiente, ponen otro punto y unen con una regla, o simplemente dan 2 puntos cualquiera y los unen con una regla. Esa sería como la forma fácil. Y como yo no estudiaba, cuando no estudiaba y no me acordaba qué era para la derecha, qué era para la izquierda, arriba, abajo, ¿qué hacía? Y hacía los 2 puntos porque era lo fácil, era lo que me acordaba. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? En el caso de que sea necesario, ¿se puede usar tabla de valores? Cuando hacemos el ejemplo de los 2 puntos, hola, no sé si estaba recién Javier, me parece que te habías conectado un poquito después. Cuando tomamos 2 puntos y los unimos, básicamente lo que estamos haciendo es una tabla de valores. Pero para una recta no necesitamos más de 2 puntos. Con 2 puntos es suficiente. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces no vas a hacer una tabla de valores con 5 valores y con 2 ya te alcanzaba para graficar. No sé si se entiende eso. No es como el caso de la parábola, que en la parábola tenemos que dar un par de puntos más para ver la formita y qué tanto está ancha abajo, ancha, cómo se abre y qué sé yo. Porque en esto son 2 puntos, ponemos la regla y trazamos y ya está. Así que haces una tabla de valores si querés, pero con 2 puntos, no más de eso. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre recta? Y estas cosas, diría yo, lo que estamos viendo ahora, son de los temas de matemáticas que más se usan en la vida real, porque en realidad cuando hagamos lo que hagamos estamos usando funciones. Está bien que estas dos son funciones muy particulares, pero en general en todas las cosas que hacemos usamos funciones. Por ejemplo, cuando compramos un café, el café, ¿vieron la máquina de café que tiene los botoncitos que uno pone la... Bueno, ahora ya no existen casi que pongan la ficha porque me dan el vasito y aprieto el botón nomás. Pero uno que tiene la máquina, aprieta un botón y dice café, cappuccino, café con leche, bueno, tiene todas las opciones y cuando yo aprieto el botón de café me devuelve el café. No hace otra cosa la máquina. Entonces, mi X, analizándolo de esta manera, sería el botón que dice café y el Y, que sería lo que me devuelve la máquina, sería el café. ¿Se entiende? Entonces, con lo que estén haciendo, en general hay una función que me puede describir esa situación. En el caso de no docentes, y no sé, se me ocurre en realidad cuando hacen gestión de alumnos, por ejemplo, a cada alumno le corresponde un número de libreta o de identificación, o a cada persona le corresponde un DNI. Entonces, en todos los casos tenemos funciones.
Y bueno, hay muchos casos particulares que estas formas que estamos viendo ahora las van a representar muy bien. De hecho, hoy vamos a ver un problema que se representa con funciones. Vamos a ver este caso. Nos dice que escribamos, pasamos ya a ecuación cuadrática. Nos dice que escribamos la función en forma canónica. Que determinemos el vértice, representemos gráficamente y que demos la ecuación del eje de simetría y que indiquemos el rango de la función. Bueno, nos pide varias cosas. Vamos con lo primero. Nos pide la ecuación en forma canónica. ¿Bien? Cuando tenemos una parábola, tenemos varias formas de escribir la ecuación. ¿Se acuerdan más o menos cuáles son? En principio son tres. Tenemos esta que vemos en pantalla, que es la ecuación polinómica, o sea, está la ecuación escrita en forma de polinomio. Y como es un polinomio, en general se podrá factoriarlo, que esa sería la forma factoriada. ¿Bien? Si lo factoriamos, lo que obtenemos es una ecuación que nos permite ver claramente cuáles son las intersecciones de la gráfica con el eje X. Y después tenemos la otra forma que es la que nos pide acá, que es la forma canónica, donde esa forma canónica lo que nos hace es describirnos claramente quién es el vértice de la parábola. Recuerden que la parábola tiene los elementos, serían el vértice, el eje de simetría, y el vértice sería el punto más bajo o alto de la parábola. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo encontramos la forma canónica. Para encontrar la forma canónica, ¿se acuerdan más o menos cómo era? Tenía una forma así, g de x a por x menos h al cuadrado más k. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, entonces, para encontrar esa forma, lo que nosotros tenemos que tratar de que aparezca es un h menos k al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Que acá nos aparezca el famoso binomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan eso de que lo deben haber visto en algún momento en la escuela? No sé, en jardín, por ahí. Entonces vamos a tratar de que eso nos aparezca acá. ¿Bien? Para empezar, ¿cómo lo vamos a armar? Vamos a tratar de que nos quede el x cuadrado con un 1 adelante. En este caso tiene un 4. Entonces, vamos a empezar escribiendo la ecuación. Y lo que vamos a hacer es sacar factor común el 4 y al cuadrado menos 4. ¿Bien? Me falta algo. El x. Perdón. Ya lo veía raro que no iba a poder hacer nada con esto. ¿Ven? ¿Por qué hacemos este primer paso? Porque cuando tenemos x al cuadrado, o sea, el coeficiente de la variable que está al cuadrado es 1, va a ser mucho más fácil encontrar qué es lo que tenemos que hacer aparecer, porque acá donde hacemos magia y hacemos aparecer cosas, para que nos aparezca el binomio cuadrado perfecto, que es el que nos permitiría escribir el x menos h al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que ver qué es lo que nos quedaría acá. Este es un x cuadrado menos 4x. Entonces, para poderlo factoriar de esta manera que está acá, tenemos que sumar y restar algo al final del polinomio, que sería la parte independiente. Acá nos quedaría x al cuadrado menos 4x y nos faltaría agregarle algo a eso. ¿Se acuerdan qué es lo que tenemos que agregar ahí? La mitad del término lineal, del coeficiente del término lineal elevado al cuadrado. Entonces esto nos quedaría Más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Cierro más 2 al paréntesis. cuadrado menos
2 al cuadrado más 13. Más 13. Bueno, ¿por qué agregamos esto? Ya les explico ahora. Y cuando lo agregamos, cuando descubrimos qué es lo que tenemos que agregar, lo tenemos que sacar, porque acá nada puede aparecer de onda y porque sí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aparecer tiene que desaparecer de algún lado. ¿Está bien? Entonces, cuando a este lo vamos a factoriar, este va a tener la forma del binomio cuadrado perfecto y nos va a quedar de la forma x menos 2 al cuadrado. Si se acuerdan de eso, fíjense cómo nos queda cuando lo expandimos. Esto es lo que yo hacía al principio cuando no me aprendía todas estas cosas. Primero lo escribía y después corroboraba que haya puesto bien. Entonces, siempre nos va a quedar, fíjense que acá tengo un 1 adelante, o sea que este 2 puede ser cualquier número. Siempre nos va a quedar, fíjense, x por x, bueno, esto va a ser x menos 2 por x menos 2. ¿Y esto cómo nos va a quedar? X por x, x cuadrado. Después cuando haga este por este es menos 2x. Y cuando haga este por este es menos 2x. Esto nos va a quedar menos 4x. Y cuando haga este por este me va a quedar más 2 por 2 es 2 al cuadrado. Y entonces, si ustedes se fijan, siempre le va a quedar igual. Este del medio tiene la forma 2 por el número de acá, que es 2. Entonces, no importa cuál sea el número que tenga, este último siempre va a ser la mitad de este al cuadrado. ¿Está bien? Esa es una forma de que pueden ver de cómo pasar de una cosa a otra. Entonces, acá nos damos cuenta, como tenemos un 1 acá adelante, acá no importa qué número tenga, voy a sumar y restar la mitad de este al cuadrado. Y entonces, esta primera parte es el binomio cuadrado perfecto y le resto el 4 más 13. Y entonces ahí ya casi tenemos la forma esta de acá. Esto lo voy a sacar para que no nos moleste. Pero ya casi tenemos la forma que tienen ahí. ¿Cuál es la diferencia que hay? A ver si le notan qué diferencia hay entre lo que tenemos hasta ahora y lo que queremos llegar. Falta sacar del paréntesis el menos 4. El menos 4. Porque acá fíjense que es un número, que ya vamos a ver que coincide con este que está acá, con el 4 este. X menos h al cuadrado, que ya casi lo tenemos. Y a eso le agregamos un número. Entonces, esta parte de acá es la que estaría sobrando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La sacamos de ahí. ¿Cómo la sacamos? Propiedad distributiva. Y esto nos va a quedar 4, x menos 2 al cuadrado. 4 por 4 es 16, con el menos de acá nos queda menos 16 y más 13. Entonces, si lo acomodamos un poquito, nos queda que la ecuación, este simbolito significa, por lo tanto, el g de x va a ser igual a 4 por x menos 2 al cuadrado, y menos 16 más 13 nos queda menos 3. Y ahí tenemos la ecuación canónica de la función cuadrática esta g. ¿Bien? Entonces, para pasar de la función, para encontrar la ecuación canónica, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la ecuación polinómica y completamos cuadrado, que siempre va a ser el procedimiento. Dejar la x cuadrado con 1, que su coeficiente sea 1. Después, al coeficiente que nos queda con x, lo dividimos en 2 y sumamos y restamos ese número. La parte con el más nos va a quedar ahí el binomio cuadrado perfecto. Y al resto que restamos ya es cuestión de acomodarlo y nada más. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Y lo que obtenemos con esto es que de esta ecuación canónica nosotros podemos encontrar el vértice de la parábola, que va a ser el punto HK. ¿Bien? Y este punto HK va a ser el punto
¿Qué punto sería? A ver si lo reconocen de acá. 2 menos 2 y 3 3. 2 y menos menos 3. 3. Fíjense que en la ecuación tengo menos h, o sea que el h va a ser lo que tenga acá cambiado de signo. ¿Está bien? Y acá tengo menos 2 y bueno, el h está ahí, que es esto. Si tuviera más 2, y bueno, el h va a ser el signo opuesto de este, menos 2. ¿Se entiende? Y el k es exactamente lo que tengo acá, que es menos 3. Entonces 2 menos 3. Y ahí tenemos el vértice. ¿Bien? Y cuando te hablamos del eje de simetría, ¿cuál va a ser la ecuación? Si me lo puedes decir ahora, lo pongo, y si no, esperamos a hacer la gráfica. ¿Alguien sabe cuál va a ser el eje de simetría? ¿El 2? El 2. El eje de simetría va a ser x igual a 2. ¿Por qué ponemos x igual a 2 y no el número 2? Porque fíjense que el eje de simetría es una recta vertical. O sea, tenemos que poner qué ecuación cumple que nos devuelva todos los puntos de la recta vertical. Y es x igual a 2. No me importa cuánto valga ahí. Y ya lo vamos a ver ahora gráficamente. Y bueno, nos pide también que grafiquemos. ¿Si alguien quiere preguntar algo? Entonces, lo que tenemos acá lo voy a copiar. P de x igual a 4 por x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Bien? Entonces, ya encontramos que el vértice es el punto 2 menos 3. No es más, es menos 3. 2 menos 3. Entonces, para graficar la parábola, lo que vamos a hacer es buscar el 2 menos 3. 1, 2 y bajo 3. 1, 2, 3. Este punto es el vértice. ¿Bien? Después, otra cosa ¿qué más necesitamos? El eje de simetría. El eje de simetría es el x igual a 2. O sea que nos paramos en el vértice. Es muy exagerado el punto. Nos paramos en el vértice y va a ser una recta vertical que pase por ese punto. ¿Bien? Este que está acá en línea punteada, no sé si lo llegan a ver, es el eje de simetría. ¿Qué es lo que nos indica el eje de simetría? Que a la derecha y a la izquierda de esa recta vamos a tener lo mismo. ¿Bien? Y bueno, y después tendríamos que buscar otros valores para graficar. Necesitamos un par de puntos más. Podríamos hacer una tabla de valores, pero hay algunos puntos que son importantes en la parábola. Por ejemplo, la intersección con los ejes. ¿Bien? ¿Cómo haría para encontrar la intersección con el eje X? Igualo la función g de x a 0 y ahí obtengo los dos puntos cuando y vale 0, digamos, que cortan al eje x. Exacto. La factorizo, Entonces, la escribo en forma factorizada. lo que hacemos es factorizarla. Lo voy a escribir acá al costadito, que es, buscamos intersección con el eje X. Que lo que vamos a hacer es tomar la forma polinómica, que es 4x cuadrado menos 16x más 13, ¿bien? Y buscamos factorizar eso. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Y usan la formulita, si se la acuerdan, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, bueno, esa formulita, ¿bien? Lo voy a escribir por acá. O sea, lo que vamos a hacer es igualar a 0, que sería 4x cuadrado menos 16x más 3 igual a 0, y resolvemos con la formulita. La escribo acá y después que la resolvamos lo borro. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a encontrar un x1, x2, que van a ser menos b, es
16. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 16 por 16. Menos 4 por a por c, menos 4 por 4 por 13. Y todo esto sobre 2 por a, que es 8. ¿Bien? Y entonces esto nos va a quedar 16 más menos sobre 8. Y vamos a resolver ese cálculo que está ahí. ¿Alguien tiene calculadora a mano? Sí, 256. 256. Bien. Raíz cuadrada de... ¿Así? Raíz cuadrada de 256. No, era el 16 al cuadrado es 256. Ah, está bien. Bueno, pongamos todo, ya que hay calculadora, pongamos el resultado completo. 256 menos, ¿y el otro cuánto da? 208. 256 menos 208. 48. 48 me da. 48. 48 me da. ¿Así? Sí, Bueno, y ese la raíz cuadrada me parece que no tiene, ¿verdad? no, número exacto no. Bueno, entonces esto nos va a quedar más o menos 16 más menos, y al 48 lo puedo escribir como 2 por 24. No me sirve. Lo puedo escribir al 48 como 4 por 12, ¿así? Sí, Y el raíz de 4 va a ser 2, Dos. o sea que me va a quedar 2 raíz de 12. Acá una cuestión de calculito, después lo revisan, sobre 8. Entonces, una de las intersecciones va a ser 16 más 2 raíz de 12 sobre 8, y la otra va a ser 16 menos 2 raíz de 12 sobre 8. Este es un x1 y este es un x2. ¿Bien? ¿Cuánto nos da esto? Póngale la calculadora porque no son números exactos para que los marque más o menos. Raíz de 12 me da 3,46. Más aproximadamente. 3,46 por 2 es más o menos casi 7. Más 16 serían 23. 23 sobre 8. 8 y 8, 16 y 8, 24, y va a estar por acá más o menos. Por ahí más o menos será todo el número. 16 más 2 raíz de 2 sobre 8. Una vez que tengamos uno, si no tengo calculadora a mano, del otro lado nos vamos a tener exactamente lo mismo. ¿Bien? Vamos a venir acá y va a ser más o menos por ahí. Avísame si hice mal las cuentas. Entonces tengo 16. Bueno, y ahora, bueno, ya tenemos esto, lo voy a borrar para que no me ocupe espacio, pero estos son números que son notables, que siempre está bueno tenerlos a mano. Y los marcamos ahí en el eje de las X. Una vez que tenemos esos números, si alguien tiene calculadora, después me dice si está bien más o menos la cuenta que hice. Y si no, corrijo los puntos. Vamos a poner otro punto notable, que es la intersección con el eje Y. ¿Bien? ¿Y cuál es la intersección con el eje Y? ¿Qué tendría que poner? G de X es igual a G de 0. Entonces, con el eje Y, lo que hacemos es X igual a 0. O sea que hacemos G de 0, que en este caso, ¿cuánto va a valer? Podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Va a valer 13. Y como esta es la que tengo a mano,
En la polinómica va a ser lo más fácil, pero bueno, va a valer 13. Si lo reemplazo acá sería 4 por 0 menos 2 al cuadrado más 3. Así es, 2 al cuadrado 4 por 4, 16 menos 3, este no es menos, más o menos, esto es 13. Entonces en 0 sabemos que vale 13. Bueno, nos quedó muy arriba acá, pero si sabemos que está el 0, 13, ¿qué otro punto creen ustedes que va a estar en la recta, en la parábola? El 0, 13, ¿a qué distancia va a estar de este eje? A 2. A 2, o sea, voy También a va a estar tener el 4, 13. 2 para acá, entonces va a estar el 4, 13. Entonces, si el 0, 13 pertenece a la gráfica, también va a estar el 4, 13. ¿Está bien? Y ya con esos valores podemos graficar y más o menos va a ser la parábola una cosa así. Y bueno, esto va a subir hasta el 0,13 y este va a subir hasta el 4,13. ¿Bien? Lo que sí sabemos es que si yo tomo valores de este lado, exactamente a la misma distancia del otro lado hay un punto. ¿Está bien? ¿Se entendió esto del eje de simetría? Sí, Sí. Justo este quedó, la verdad que cuando lo seleccionamos habíamos pensado en la parte de los cálculos iniciales y no en el gráfico, y ahora me doy cuenta que no estaba bueno para el gráfico. Pero los puntos que tienen que hacer notar es el vértice, sí o sí, las intersecciones con los ejes, y después pueden hacer una tablita de valores con unos cuantos valores, sabiendo que si hay un punto a la derecha del eje de simetría, hacia la izquierda del eje de simetría va a haber otro a la misma distancia. ¿Bien? Y una vez que tenemos esos puntos, los graficamos y ya tenemos este de acá abajo del vértice. El A, que en este caso es 4, me indica que la parábola se abre hacia arriba. ¿Ven? Este me indica que la parábola es así. Si hubiera sido menos, la parábola se abriría hacia abajo. Y bueno, la intersección con los ejes es importante porque eso nos da datos sobre lo que representan las funciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, ahora tenemos esta otra. ¿Bien? En este otro caso nos pide que hagamos al revés. En vez de tener una ecuación y encontrar cuál es la gráfica, nos da al revés. Nos da la gráfica y nos pide que encontremos la ecuación. ¿Bien? De las ecuaciones que vimos, yo les recuerdo cuáles son. La primera es la polinómica, que es ax cuadrado más bx más c. ¿Bien? La segunda es la factorizada, g de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Esto sería una ecuación general en donde estos dos son los ceros de la función. Y la última sería la canónica, que es a por x menos h más k. ¿Bien? ¿Con cuál creen que ustedes que sería más fácil encontrar la ecuación de esta parábola? con la canónica, porque tenemos el punto K y H. Exacto, va a ser con la canónica. En general va a ser más fácil con la canónica. ¿Por qué? Juan, y ahí en la ecuación le falta el cuadrado a la canónica. Ah, está bien, gracias. Justo le acababa de ver, gracias. ¿Por qué va a ser más fácil con la canónica? Porque en la canónica conocemos el HK, a x le podemos dar un valor cualquiera,
y solo tendríamos que encontrar quién es A. ¿Bien? En el caso de la factorizada, tendríamos que encontrar quiénes son x1 y x2, que como vemos en este caso de la gráfica no se los ve tan claramente. Si hubieran sido claros el x1 y el x2, también podríamos haber usado esa. Y la polinómica, esa yo diría que es muy difícil a partir de una gráfica decir cuál es la forma polinómica de la parábola, porque tenemos que encontrar tres cosas, A, B y C, y la única clara es C. ¿Por qué creen que digo que el único dato claro que tengo es C? Viendo la gráfica, ¿se les ocurre por qué C? Yo sé quién es C. O sea, este de acá. Porque es el valor cuando x vale 0. ¿Por qué el valor cuando x vale 0? Este sería como la ordenada al origen de la recta. Bueno, acá no tiene un nombre particular, pero es cuando x vale 0 nos queda C, que sería este valor de acá. Entonces, tenía que encontrar A y B y sería medio complicado. Entonces, descartamos esto por ahora y nos quedamos solo con g de x igual a, bueno, le voy a poner g, le voy a poner f, me gusta más la f, a por x menos h al cuadrado más k. Total, esta no tiene nombre por ahí, ya la voy a poner acá en la gráfica, que esta es la función f. ¿Bien? Entonces, en principio yo sé que mi función va a tener la forma a, que ya vamos a ver cómo la encontramos, x menos h, y h ¿cuánto vale? El punto hk es este. Menos h 1. menos 1 y más k. ¿Cuánto vale k? 4. 4. O sea que más 4. Si lo acomodo un poquito va a ser a por x más 1 más 4. Esto está al cuadrado, me olvidé el cuadrado en los dos casos. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo se les ocurre que hacemos para encontrar a? Me falta encontrar a. Le puedo asignar un valor a f de x, a x. Perfecto, lo que vamos a hacer es asignarle un valor a x, pero no va a ser cualquier valor, va a ser un valor del que nosotros conozcamos quién es el y. ¿Se entiende? No voy a poner, por ejemplo, x igual a 1, porque en 1 yo no sé cuál es el valor de la función según esta gráfica. ¿Bien? ¿Y qué punto se le ocurre que podría ser viendo la gráfica? El punto 0,2. Puede ser el punto 0,2. ¿Podría ser algún otro? El punto 0,2 es uno y el que yo usaría porque reemplazo por 0 y se me solucionan muchos problemas. Otro valor que sería este punto, que sé cuánto vale. ¿Qué otro punto sé cuánto vale? Este de acá. ¿Y qué otro sé cuánto vale? Este de acá. En este caso particular, solo esos tres. En cualquier otro punto, fíjense que no tengo algo exacto como para usarlo de dato. ¿Se entiende? Si ustedes conocieran algún otro punto, también podrían usarlo, pero bueno, estos son los tres que al menos yo veo. Entonces voy a usar alguno de esos y en particular voy a usar el 0,2. Entonces yo sé que la ecuación de esto va a ser y igual a esta cosa. ¿Bien? Y yo sé que el punto 0,2 pertenece a la gráfica. Pertenece a la gráfica de f. Entonces, ¿qué sé? Que el f de 0, ¿cuánto nos va a dar? 2. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, lo volvemos a repetir. ¿Hay alguien que no entienda esto de qué significa que f de 0 sea 2? ¿No? Entonces, como sé que el f de 0 vale 2, yo voy a reemplazar en esta ecuación estas cosas. Entonces yo voy a saber que 2 es igual a por 0 más 1 al cuadrado más 4. Y acá despejando nos va a quedar que 2 al 4 lo mandamos para este otro lado y nos va a quedar que
2 menos 4 va a ser igual a A, y 0 más 1 al cuadrado es 1. Entonces, A va a ser igual a 2 menos 4 menos 2. ¿Qué es lo que estábamos buscando? ¿Está bien? Sí. Y entonces ya tenemos la ecuación canónica. ¿Cuál va a ser la ecuación canónica? Por lo tanto, la función va a tener forma A, que es menos 2, por X menos menos 1, X más 1 al cuadrado, más 4. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Parece No. sencillo. Y es sencillo, es cuestión de práctica. En realidad, cuando estudia matemática, la mayoría de cosas, sobre todo en esto de matemática básica, digamos, es cuestión de práctica, no hay ningún otro secreto. Lo que tiene de distinto es que por ahí hay que practicar mucho. Pero es cuestión de práctica. Una vez que tienen la ecuación canónica, si les pidiera específicamente, por ejemplo, la ecuación polinomial, y bueno, ¿cómo hago? Desarrollo todo, acomodo y llego a la polinomial. Si me pidieran la factorizada, ¿qué hago? Paso a la polinomial y de la polinomial factorizo. O sea que ya tengo una, a partir de esa puedo encontrar cualquiera de las otras. ¿Está bien? Bueno, a ver qué. Pasemos al siguiente. Nos dice que determinemos la función polinomial de primer grado donde la gráfica pasa por el punto 4, 5 y tiene pendiente igual a 3 medios. Bueno, a ver, pensemos un poquito. ¿Se les ocurre qué harían? Sabemos que queremos una función g. Esta es la que estamos buscando. ¿Qué forma va a tener la g? No quiero que valores, Lineal. quiero la forma. ¿Qué forma? Lineal. Lineal, porque es de primer Bien. grado. De primer grado, entonces, va a ser una x más b, ¿verdad? Una línea recta, sí. Una línea recta, listo. Esa es la forma general que va a tener. Entonces, el trabajo estaría en encontrar a y encontrar b. ¿Conocemos alguno de los dos? Sí, conocemos A, que es 3 Ah. medios. Perfecto, porque Claro esta que es la pendiente, y entonces, esta es la pendiente. Entonces, bueno, nuestro g de x, fíjense cómo de a poquito vamos avanzando, 3 medios. Y bueno, ¿y ahora qué nos faltaría hacer? Encontrar b. Encontrar b. ¿Y cómo lo hacemos? Y si la función, si pasa por el punto 4, 5, quiere decir que g de 4 igual a 5. Exacto, es lo mismo que hicimos recién con la parábola, pero ahora tenemos una recta. Lo que nosotros sabemos es que el 4, 5 pertenece a la gráfica de g, entonces g de 4 tendría que ser 5. ¿Y quién va a ser g de 4? 3 medios por 4 más b, y eso nos tiene que dar 5. ¿Está bien? Esto es un 5, aunque no parezca. Entonces, ¿qué hacemos acá? Despejamos b. Este 4 se simplifica y me queda 2, o sea que nos quedaría 6 más b igual a 5. Y B igual a entonces menos 1. b igual a 5 menos 6, b igual a menos 1. Y entonces, ¿qué forma va a tener la función g? 3 medios de x menos 1. 3 medios de x menos 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió más o menos esto? Entonces, lo único que tenemos que hacer para resolver este tipo de cosas es hacer una recopilación de los datos que tenemos
Yo en general lo que hago es escribirlo al costadito, que serían esto de acá. Que esto lo puedo escribir así porque ya conozco la pendiente y este sería el otro dato. Bien, y una vez que tenemos los datos, después lo que hacemos es acomodar y reemplazar cosas. Como yo por ahí digo que los matemáticos son todos unos mentirosos y lo único que hacen es acomodar y reemplazar cosas. Porque en realidad lo que hacemos es eso, acomodamos, reemplazamos y vamos ubicando las cosas hasta que se nos acomoda como queremos y ya está, no pasa nada más. Bueno, y además nos pide que grafiquemos. Entonces esto va a ser, lo vamos a graficar acá, g de x igual a 3 medios de x menos 1 y lo vamos a graficar. Bueno, ¿cómo lo graficarían? A ver si nos quedó algo de la primera parte. Marcamos el menos 1 en el eje Y. Marcamos el menos 1 en el eje Y, que este viene dado por la ordenada al origen. Y después, Podemos correr 2 hacia la derecha y subir 3. exacto. Este 2 nos indica que movamos hacia la derecha y como acá tenemos un positivo, el 3 nos indica que movamos hacia arriba. Entonces, movemos 1, 2 y de acá subimos 1, 2 y 3 y llegamos hasta acá. Vamos a poner la línea punteada para que sepamos qué es lo que movíamos. Y después lo que hacemos es poner la regla y unir estas dos cosas. Que bueno, no tengo regla y no puedo poner una regla acá. Así que más o menos va a ser eso. Creo que por acá tendría que pasar. No, por acá. Más o menos así tendría que ser la recta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra forma podría ser? La de elegir 2 puntos. Elegimos 2 puntos. X igual a 0, X igual a 1, X igual a los valores que ustedes quieran. Y de ahí marcan esos 2 puntos y los unen con una regla. ¿Está bien? La única cuestión de elegir 2 puntos es que traten de elegir puntos que sean cómodos. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso no me convendría el x igual a 1. ¿Por qué no me convendría x igual a 1? A ver si alguien se da cuenta. Porque me quedaría 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. Y yo odio trabajar con fracciones, sí. Así que supongo que hay más gente en el mundo que tampoco le gusta. Así que yo preferiría no tener una fracción. Entonces, el número que yo elegiría en este caso sería un múltiplo de 2, para que se me simplifique con el 2. Por ejemplo, el 2. 2, 4, 6. Claro. Entonces ahí lo que consigo van a ser todos números enteros que voy a poder marcar en mi hoja cuadriculada sin ningún problema. ¿Está bien? Bueno, veamos ahora una aplicación de todo esto que estamos haciendo. Este problema nos dice que hay una empresa que vende lámparas y tiene un costo fijo de 40.000 pesos por concepto de alquiler. Seguro y bueno, tiene otros gastos. Todo eso es 40.000 pesos. Y el costo de producción de cada lámpara es de 500 pesos. Entonces, lo que nos pide es que escribamos un modelo lineal para representar el costo que tiene la empresa como función del número de lámparas que se producen. ¿Bien? Les doy unos minutitos para que piensen cómo escribirían eso de una manera que les describa cuánto gastaría la empresa de acuerdo a la cantidad de lámparas que hace. La primera pista que les doy es que ahí nos dice que es un modelo lineal, o sea que es una ecuación cuadrática. Perdón, una ecuación lineal.
es una recta, ¿bien? Entonces piensen un ratito, 2 minutos, y me dicen si a alguien se le ocurrió y cómo lo harían. ¿Ya está? ¿A alguien se le ocurrió? Parece que no. Bueno, a ver, lo pensemos. Para empezar, veamos que acá la empresa va a tener dos tipos de costos. 40.000 mensuales, que eso los va a gastar seguro, ¿verdad? Sí, O costo fijo. sea que el costo que va a depender de las lamparitas que haga va a ser los 4.000 pesos mensuales, 40.000 pesos mensuales, me falta un cero, 40.000 pesos mensuales. A esto los va a tener seguro, no importa, independientemente de la cantidad de lamparitas que haga. ¿Está bien? Y a eso le tenemos que sumar lo que gastaría por hacer una lámpara, o por hacer 2 lámparas, o por hacer 3 lámparas. Entonces, ¿qué es lo que le sumaríamos? 500 por X. Le sumaríamos 500 pesos por la cantidad de lamparitas que haga. ¿Se entiende? Sí, Y ya está. Y eso es la representación. Si hace 2 lamparitas, va a gastar los 40.000 pesos iniciales más 1000. 1.000 pesos porque ha hecho 2 lamparitas, 2 por 500. ¿Está bien? Y si gasta 500, si hace 500 lamparitas, y bueno, será los 40.000 pesos más 500 pesos por 500 lamparitas y tendrá el costo fijo. ¿Bien? ¿Se entendió cómo podemos plantear los problemas? Sí, Y para plantearlo tampoco es que hay una técnica de decir, bueno, acá yo lo que hice fue empezar con las cosas que sabía que estaban fijas y las puse primero. Si hubiera intentado escribir al revés, seguramente hubiera costado un poco más entenderlo. Pero es una cuestión medio de probar qué es lo que entendemos, tratar de escribirlo y después ver si cumple con lo que queremos o no. Bueno, ya tenemos entonces el C de X. ¿Bien? Ahora les hago una pregunta. Esto es una función, ¿verdad? Yo ingreso una cantidad de lamparitas que es un número y eso me devuelve un solo número, o sea que es una función. sí. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. No. ¿Alguna otra No. sugerencia? em, porque no parte de 40.000, porque el costo fijo es 40.000, o sea que si no produce ninguna lámpara, sí o sí va a tener un costo de 40.000. Claro, pero yo quiero saber el dominio. Eh, ¿Se acuerdan qué es el dominio? El dominio son los valores que Que puede puede tomar tomar X. X. ¿Y cuáles son los valores que puede tomar X en este caso? Y sí, todos los reales. No, números positivos, mayores que 0. Bueno, Porque, cada vez De más cerca. 40.000, de 40.000 porque no puede a haber infinito. producción negativa de lámparas. Bueno, empecemos por ahí. No puede haber producción negativa de lámparas. Ahora, puede pasar, bueno, en realidad va a poder pasar este ejemplo que voy a dar porque puede ser que corten la luz, qué sé yo, no sé. Pero, ¿puede construir la empresa una lámpara y media? No, Y no tendría No. sentido. Entonces yo no puedo Enteros decirle positivos. los enteros los, positivos. los enteros positivos o a los naturales le unimos el El cero, cero. porque también puede pasar que por algún motivo no construya ninguna.
Sí, Qué sé yo, no sé, vino de repente el COVID que cerró todo, la empresa cerró y tuvo un mes que pagó 40.000 pesos y no construyó una lámpara. Entonces, el dominio de esta función va a ser los naturales, y a los naturales le unimos el cero, que creo que se han visto en teoría que le ponemos un cerito ahí abajo. Creo que lo vieron en las primeras clases. Eso significa que están el 1, el 2, el 3, los números que usamos para contar, y a eso le unimos el 0 también, que no es un número natural. ¿Se entiende? sí, Entonces, cuando a ustedes a las funciones las ponen en un contexto, ya no depende exclusivamente de la forma que tenga la función, sino de qué es lo que está representando. En este caso, si nosotros estamos representando cosas que se cuentan, y no podemos decir 1,5, y menos negativo, porque son, ¿cómo sería construir menos 10 lamparitas? No se puede. ¿Está bien? Entonces, para decir el dominio necesitamos identificar qué es lo que ingresa en la máquina y qué nos devuelve esa máquina que nos da numerito. Bueno, ¿se entendió? Pasemos al otro. Y nos dice que hallemos el costo, bueno, este sería el punto A. Y nos dice que, digamos, el costo de producir 12 lámparas. ¿Cuál sería? ¿Qué tenemos que hacer? multiplicar 12 por 500 y eso sumarle 40.000. Claro, entonces lo que vamos a hacer es C de 12. ¿Está bien? Que va a ser 40.000 más 500 por 12. Y bueno, y este número nos va a dar, no tengo idea cuánto nos da, 5.000, Da 6.000. 6.000, entonces sería 46.000. ¿Así? Sí, Y como es un problema, ¿qué es lo que tenemos que ponerle a los problemas? La respuesta. La respuesta. La respuesta es el costo de producir 12 lámparas es 46.000 pesos. O sea que si solo produce 12 lámparas, la empresa va a quiebre porque no sé si va a vender al precio de ¿cómo se llama? Esas lámparas al precio como para cubrir los 46.000 pesos. Bueno, ¿alguna pregunta? ahí Juan cuando dice el costo de producir, consideramos el costo total, no solo el costo de producción. Porque el costo de producción sería 6.000, pero Claro, entendemos pero que se refiere a todo el costo. la Claro, empresa tiene un costo aparte. Entonces, claro. Por eso el costo total, fijo más el costo de producción. sí, acá en realidad, pensando ahora con tu pregunta, quizá la respuesta tendría que haber sido cuál sería el costo si la empresa solo construyera 12 lámparas. Claro, Si solo hiciera 12 lámparas en el mes, iba a gastar 46.000 pesos. ahí sí. ¿Está bien? Bueno, eso. Un detalle ahí de redacción de la pregunta. Gracias, Melanie. Bueno, entonces acá es donde podemos ver para qué sirve esto que estamos haciendo, si hay utilidad. Creo que de los temas que más utilidad debe tener matemática. Y muchas veces aparece sin que nos demos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Está bien? Y creo que esto, si fijo mal, sí. Esto era lo que preparamos para hoy. Con esto tenían que poder resolver sin problema el práctico. Así que bueno, ahora pasamos este último ratito a la parte de las consultas, como siempre. Si tienen algo de lo que vimos, preguntas sobre algo que hayamos visto hoy, si tienen preguntas sobre algo, alguna otra cosa en particular, y bueno, seguimos con eso. ¿Está bien? Si alguien quiere preguntar algo. Por mi parte, no.
Bueno, entonces, ahora tienen que estudiar para mañana, así que nos liberamos un poco.